El misterio del Hijo de Dios y Cristo a través de los tiempos, por Milton Alonso Granados. ¿Quién es el ángel del Señor descrito por Malaquías, capítulo 3, verso 1? La palabra hebrea malak, traducida como ángel, también significa mensajero, sacerdote y profeta, entre otros. En Malaquías capítulo 3, verso 1 y capítulo 4, verso 5, la profecía se relaciona directamente con el regreso de Elías y su cumplimiento ministerial en los días de Juan. Sin embargo, es importante mencionar que muchos estudiosos de la profecía ven en el ángel a Jesús, o solamente un mensajero o profeta como Moisés. Para ser justo, creo que visto desde los diferentes ángulos de la profecía multidimensional repetitiva, la palabra tiene cumplimiento tanto en Elías como en Juan y también en Jesús. Tal es el impacto de esta escritura que ha llegado hasta algunos estudiantes musulmanes, quienes ven en la profecía de Malaquías a Mahoma. En su enseñanza, Mahoma fue quien vino a preparar el camino para la venida de Dios. Según esta interpretación, el templo se refiere a la Kaaba en la Meca y el ángel del pacto es una referencia al propio Mahoma. Conociendo estas tres interpretaciones y de conformidad con la Biblia, sabemos que fue un ángel del Señor que anunció a los pastores, a María y a José el nacimiento de Jesús y la plenitud del poder de Cristo en él. De la misma manera en que fue anunciado el nacimiento de Jesús, fue un ángel quien declaró el nacimiento de Juan. Según el ángel, la manifestación del espíritu y poder de Elías en Juan lograría la conversión de muchos hijos de Israel. Tan grande fue el ministerio de Juan que el mismo Jesús testificó que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan. Mateo capítulo 1 versos 18 al 25, capítulo 11 verso 11, Lucas capítulo 1 versos 5 al 25 y versos 26 al 38. Por estar las profecías del Antiguo y Nuevo Testamento entrelazadas, no creer en el anuncio angelical sobre el advenimiento profético de Elías equivaldría a negar la obra ministerial de Jesús también. En Malaquías capítulo 3 verso 1 leemos: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. En Malaquías capítulo 4 versos 5 al 6 se nos dice cuál es el nombre del mensajero que habría de venir. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Tanto los profetas Isaías y Malaquías, como también el ángel del Señor, predijeron el poderoso regreso del espíritu de Elías, preparando el camino al Mesías a través de Juan. Isaías 40, versos 1 al 5, Malaquías 3.1, Lucas 1, 11 al 17. De manera que todos ellos señalan a Elías como aquel que sería una voz que clama en el desierto, preparando el camino del Yeshua de Dios para salvación. Sin duda que la profecía multidimensional repetitiva señala tanto a Elías como a Juan. Ambos serían uno solo a la hora de preparar el camino hacia la manifestación del Yeshua de Dios o Cristo y su consumación profética en la vida y ministerio de Jesús. Para entender los acontecimientos escriturales en todo su esplendor debemos mantener presente que el nombre Jesús es la transliteración al español del nombre griego Iesous, que a su vez es una adaptación del nombre hebreo Yehashue, que significa el Señor es salvación o Dios salva. La primera abreviación de Yehashue es Yeshua, de donde proviene Yeshua, quien es el Masiaj o Mesías prometido a Israel. El nombre que conocemos como Jesús proviene de Yehashue, que fue abreviado Yeshua, y finalmente traducido como Yeshua. Cuando los textos del Nuevo Testamento fueron escritos originalmente en griego, se utilizó la forma Iesous para referirse a Jesús. A medida que el cristianismo se expandió a diferentes culturas y lenguajes, se adoptaron diversas transliteraciones y traducciones del nombre Yeshua, y Jesús se convirtió en la forma predominante en el mundo de habla hispana. Tanto Yehashue como Yeshua tienen su raíz hebrea en el nombre y verbo yasá, que en su significado más amplio significa salud, libertad,
protección, prosperidad, seguridad y bienestar. Un ejemplo de la utilización de Yeshua en la Biblia lo encontramos en Éxodo 14, 13, en donde Moisés dice al pueblo: no temáis, estad firmes, y ved la Yeshua, o la salvación, que el Señor hará hoy con vosotros. Otro ejemplo lo tenemos en Job capítulo 30, verso 15, en donde Job dice: se han revuelto turbaciones sobre mí, y mi Yeshua, o prosperidad, pasó como nube. En diferentes versiones de la Biblia, la palabra Yeshua es traducida como salud, libertad, bienestar y liberación. Además, como he mencionado antes, el nombre Yeshua, que también es utilizado como verbo y sustantivo abstracto, proviene de la raíz hebrea yasá, que se traduce comúnmente como salvar, liberar o rescatar. Yasá tiene un sentido amplio y puede referirse a la liberación de peligro físico, la salvación de una situación difícil, la sanidad del cuerpo, la liberación de la esclavitud o la redención espiritual. En resumen, Yeshua o Yasá no solo significa las salvaciones de Dios o Jesús, sino que también se menciona en la Escritura para hablar de la ayuda y la intervención divina, la restauración de la paz, la victoria, protección, sanidad y prosperidad, entre otros. En el Antiguo Testamento hebreo, el término Yasá se utiliza con frecuencia para describir la intervención de Dios a favor de su pueblo para liberarlos de la opresión, rescatarlos de situaciones peligrosas o salvarlos de la destrucción. También se asocia con la esperanza mesiánica de una salvación y liberación definitiva. Tener estos principios presentes debería ayudarnos a entender que la manifestación divina o Yeshua de Dios fue visto en Israel de múltiples formas a través de los tiempos. El misterio del Hijo de Dios y Cristo a través de los tiempos. Por Milton Alonso Granados. Próximamente, regreso o encarnación del profeta Elías.